Hola, saludos cordiales para todos. Quiero invitarles a que estudien conmigo el curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 6 que se titula La divinidad de Cristo. Pidamos la dirección de Dios en oración para entender su palabra. Oremos. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice: ¿cómo se le llama a Cristo en muchos lugares de la Biblia? Salmos 50 del 1 al 6 nos dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿Cómo se le llama a Cristo en muchos lugares de la Biblia? Como vemos estos textos, se le llama Dios, se le llama Jehová. Ahora la pregunta número 2. ¿Cuál es uno de los títulos legítimos de Cristo? Isaías 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuál es uno de los títulos legítimos de Cristo? Dios fuerte. Como estamos hablando de la divinidad de Cristo, tomamos ese título, Dios fuerte. Ahora la pregunta número 3. ¿Cómo llama Dios a su Hijo en el Salmos 45:6? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Cómo llama Dios a su Hijo en el Salmo 45:6? Lo llama Dios. La pregunta número 4. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento que nos ayude a comprender quién es el que está hablando en este pasaje? Hebreos 1, del versículo 1 al 8, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Se dice la pregunta: ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento que nos ayuda a comprender quién es el que está hablando en este pasaje? Entonces vemos claramente que el que está hablando es Dios. Me dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. Y vemos que el versículo 8 nos dice exactamente lo que nos dice el texto de la pregunta anterior. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces ahí vemos claramente que nos da la respuesta, que nos dice el mismo texto de Salmos 45:6. Es el mismo texto que aparece, las mismas palabras que están en Hebreos 1:8.
Entonces, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento que nos ayuda a comprender quién es el que está hablando en ese pasaje? Bueno, ese texto que ya les nombré, y el que habla es el Padre. La pregunta número 5. ¿Por qué le fue dado el nombre de Dios a Cristo? ¿Por qué le fue dado el nombre de Dios a Cristo? Hebreos 1:4 nos dice: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué le fue dado el nombre de Dios a Cristo? Porque lo heredó del Padre. La pregunta número 6. ¿Cómo era la naturaleza y la imagen de Cristo en el cielo? Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Vuelvo a repetir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 1, del versículo 1 al 3 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo era la naturaleza de Cristo en el cielo? Divina. Lo vemos en Juan 1:1. Y el Verbo era Dios. ¿Y cómo era la imagen de Cristo en el cielo? Como nos lo dice claramente Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De quién? Del Padre. Entonces Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. La pregunta número 7. ¿Qué forma tenía Cristo en el cielo? Filipenses 2, versículos 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué forma tenía Cristo en el cielo? Tenía forma de Dios, como lo dice claramente el texto. La pregunta 8. ¿Qué le dijo Cristo a los judíos respecto a su existencia? Juan 8, versículo 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué le dijo Cristo a los judíos respecto a su existencia? Que antes que Abraham fuese, Él era. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Eso le dijo Cristo. La pregunta número 9. ¿Por qué intentaron apedrear a Cristo? Juan 10, versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué intentaron apedrear a Cristo? Porque decían que blasfemaba, porque él, siendo hombre, se hacía Dios. La pregunta número 10. ¿Tiene Cristo potestad de perdonar pecados? Marcos 2, del 5 al 12, nos da el relato del paralítico. Leemos: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron
y glorificaban a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Le dice la pregunta: ¿tiene Cristo potestad de perdonar pecados? Sí. Le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y cuando cavilaban en los corazones, preguntándose que cómo él podía perdonar pecados, sino solo Dios podía perdonar pecados, él les dijo claramente: pues para que sepáis, el versículo 10 de Marcos 2, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo dijo claramente. La pregunta número 11. ¿Debemos adorar a Cristo? Varios textos nos van a dar la respuesta. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Mateo 2:11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mateo 14, versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. He aquí, Jesús. Mateo 28:9 dice ahora: he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28, versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Apocalipsis 5, versículo 13 dice: a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces vemos claramente que todos estos textos nos indican que adoraron a Jesús, que hay que adorar a Jesús. ¿Debemos adorar a Cristo? Sí, hay que adorarlo. ¿Cuál es mi resolución en este estudio? Primero, creo y acepto que Cristo es Dios en naturaleza y reconozco que Cristo heredó el nombre de Dios y deseo rendir adoración a Cristo. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Déjame tu comentario acá abajo. Si tienes alguna pregunta, hazla, que con gusto te la responderemos. Dios te bendiga y te guarde. Hasta luego.